Permítame guiarle hasta el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Estaremos leyendo el versículo 20, el cual será el pasaje que leeremos y regresaremos a él en el desarrollo de esta exposición. Mateo capítulo 5, versículo 20. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El texto que acabamos de leer se encuentra en medio de lo que es llamado el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor acababa de enseñar específicamente que los que aman a Dios, que los que son creyentes, deben entenderse como la sal y luz del mundo. Luego determina que Él no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, y que todos nosotros estamos también llamados a vivir y enseñar la obediencia a esa misma ley. El contexto nos ayuda a reconocer que el Señor Jesucristo está presentando lo que es nuestra identidad y la manifestación de nuestra identidad ante un mundo caído. Este es de alguna manera el contexto del pasaje que acabamos nosotros de citar. El versículo 20 que leímos hace un momento nos introduce a una declaración que es totalmente impactante, podemos decir que es fuerte por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él lleva a los que se han identificado con sus palabras, a los que se entienden a sí mismos como pertenecientes al reino de los cielos, a que intencionalmente vivan sus vidas en forma piadosa, lanzando Cristo una advertencia. Y la advertencia es que si la justicia de los creyentes no es mayor a la de los escribas y la de los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Ellos no harían parte de los que estarían en el reino de los cielos. Ahora, quisiera citar que la palabra que se emplea allí para justicia en el texto es la palabra griega dikaiosune, que traduce carácter moral recto. Carácter moral recto. Por lo tanto, el Señor afirma que si nuestra piedad como creyente no supera a la de los legalistas, aquellos legalistas del primer siglo, no veremos entonces el reino de los cielos. En otras palabras, el Señor muestra que los que hacen parte de su pueblo viven una fe genuina, un cristianismo auténtico, un cristianismo radical. Es por ello, mi hermano, que el título que le he puesto a este sermón en esta mañana es precisamente Cristianismo Radical. Y quisiera que hablásemos, mis hermanos, de ello, tocando 4 tópicos específicos. Y quiero señalar entonces, como primer punto, determinar lo que es en sí el cristianismo radical. Permítame, como el punto número 2, tratar por qué es importante. En tercera medida, quiero hablar sobre si evidenciamos y cómo entendemos si evidenciamos ese cristianismo radical. Y por último, señalar algunos enemigos del cristianismo radical. De manera que vamos a estar desarrollando 4 tópicos a lo largo de esta exposición y vamos a ir de una vez al primero, y es qué entendemos por cristianismo radical. Ahora, ¿por qué es importante empezar desde aquí? Para muchos, la expresión radical es usada para definir ciertos sectores o ramas de distintas sectas o ideologías o filosofías
que inclusive de una forma muy drástica abrazan expresiones violentas. Por eso cuando hablan de la rama radical de tal secta, casi siempre se fija en nuestra mente que esa rama es violenta. Pero en el caso del cristianismo debe entenderse la expresión radical desde la forma más simple en el que se transmite la palabra. Así que radical proviene de la expresión etimológica radix, al final con X, que traduce raíz o base, definiendo entonces que se trata de aquello que afecta la totalidad de algo. Aquello que afecta la totalidad de algo. Así que cuando decimos que algo está afectado radicalmente, queremos decir que no hay una sola parte de ese algo que no ha sido afectado. Por lo tanto, cuando decimos que hablamos y abrazamos el cristianismo radical, hacemos referencia a que todo el ser por completo del creyente ha sido afectado por el Evangelio. La palabra radical debe entenderse entonces de esta manera. Citando un ejemplo en el área de la matemática, cuando hablamos de que un número es un número radical, quiere decir que no puede ser simplificado. Todo ello como tal está completo, no puede ser simplificado, no puede ser dividido. Ahora, en el tono en el que nuestro Señor Jesucristo nos presenta esta exhortación, debe verse en la forma en que nosotros vivimos el cristianismo y que éste debe hacerse en forma radical. Note la expresión de nuestro Señor en el contexto inmediato. Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es un lenguaje radical. El versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y así nos lleva hasta el 20. Porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Es un lenguaje radical. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor no nos está invitando a tener una vida parcialmente cristiana o una vida de obediencia a medias o parcial, o que nos ajustemos en forma parcial a la voluntad divina. Una interpretación así es incorrecta y no guarda relación con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por provenir de la expresión raíz, al hablar de radical, queremos con ello decir que alimenta la totalidad de la planta. De allí que se hable entonces de que la raíz es lo que hace que toda la planta sea alimentada y afectada por esa raíz. En el caso del creyente, este debe ser afectado por la raíz misma, la razón por la cual es creyente. En este caso no es otro, sino el Evangelio mismo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo creo que enseña esto en una forma muy firme y segura y habla en términos radicales. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el Evangelio entonces lo que enseña Pablo como la raíz que debe afectar todo nuestro ser, hasta el punto que, como el mismo apóstol Pablo dice, ya no vivimos nosotros, sino que ahora es el Señor el que vive en medio nuestro. Ahora todo lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Radical entonces es que no hay un aspecto de nuestra vida que esté libre de la influencia del Evangelio.
sea nuestra conducta, sean nuestros afectos, sean nuestras emociones. Un cristianismo radical es aquel que está permeando la totalidad de nuestro ser. A eso me refiero por cristianismo radical. Pedro, por su lado, nos muestra que el conocimiento de Jesucristo y de la palabra misma debe impulsarnos a ser diligente en todos los aspectos de nuestra vida. Que el Evangelio debería nutrir cada aspecto de nuestro ser y ser diligente en ello. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro está claramente enseñando que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo debe llevarnos a ser diligentes en todos los aspectos de nuestra vida, en cada uno de ellos, y los ha descrito claramente. El énfasis es que la fe debe evidenciarse en cada una de las áreas en que nosotros vivimos con nuestras acciones. El Señor, el apóstol Pablo, Pedro, hacen énfasis en esto. El Evangelio debe afectar radicalmente nuestra existencia. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No podemos entonces desechar el lenguaje radical que hay en estas palabras. Si no estás buscando las cosas de arriba, no puedes hablar, no podrías decir que vives un cristianismo radical. Por ello, permítanme presentar, para terminar este primer punto, una definición según lo que hemos señalado. Cristianismo radical es la determinación que experimenta el creyente. Es la determinación que experimenta el creyente que le lleva a ajustar cada una de las áreas de su vida a la raíz del Evangelio. Repito, es la determinación que experimenta el creyente que le lleva a ajustar cada una de las áreas de su vida a la raíz del Evangelio. Ahora, esto implica tres cosas. Y lo primero que implica es que tenemos una comprensión de nuestro nuevo nacimiento. Tenemos una comprensión de nuestro nuevo nacimiento. Nada de este mensaje que vamos a exponer el día de hoy, nada de lo que he hablado hasta ahora, se aplica para aquel que esté dudando de su cristianismo. Aquel que de alguna manera no sabe si todavía es creyente o no, si ha nacido de nuevo o no. Hablar de cristianismo radical solo aplica a aquel que entiende que en realidad ha nacido de nuevo. Así que para el que no ha nacido de nuevo, quizás estas palabras sonarán un poco puritanas. Les parecerán entonces cargas pesadas, que estamos llamando la atención a cosas que quizás estamos siendo un poco exagerados, pero para aquel que ha nacido de nuevo, aquel cuyo corazón ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo, este lenguaje que tendremos el día de hoy, los textos que vamos a analizar, la instrucción por parte de nuestro Señor Jesucristo será recibida. Tendrás que poner la mira solo en las cosas de arriba. Por tanto, no debemos esperar vidas cristianas radicales si no entendemos o no nos vemos a nosotros mismos como creyentes. No somos conscientes de que
somos la morada del Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo. Y lo segundo que implica esto es que una vida cristiana radical parte del reconocimiento de la voluntad divina. Parte del reconocimiento de la voluntad divina. Poner la mira en las cosas de arriba es el entendimiento de los preceptos divinos. Aquello que va a alimentar mi vida cristiana hasta el punto en que podré ajustarme al Evangelio en cada una de las áreas. Lo que quiero decir es que usted podrá estar muy interesado en vivir la vida cristiana, pero si no conoce la voluntad divina, si no conoce los preceptos divinos, no habrá tal cristianismo radical, porque el cristianismo radical se ajusta a lo que el Señor enseña, no a lo que tú consideras que debe ser tu vida cristiana. Por lo tanto, debemos reconocer que es necesario una entrega total a Dios. Es necesario una entrega total a Dios. Nos es necesario reconocer que hemos nacido de nuevo. Nos es necesario comprender la voluntad divina para poder hablar de cristianismo radical, pero también nos es necesario que nosotros recordemos que hay una necesidad, algo que es vital para nosotros, y es la entrega total a la voluntad divina, una entrega total a Dios. Lo que quiero decir, mi hermano, es que si nuestro corazón abraza la idea que el Señor se va a conformar solo con unas partes de nosotros, solo con cierta medida de obediencia, que Él mirará mi intención, mas no mi acción, y se va a conformar con mi intención. Él sabe que le quiero servir aunque no lo hago. Él sabe que le quiero agradar aunque no lo hago. Él sabe que le quiero obedecer aunque al final no lo hago. Y que eso, mi intención, le bastará a Él, a Dios, a nuestro amado Jesucristo. Pensar de esa manera no es vivir un cristianismo radical. Podríamos presentarnos delante de Él y al mismo tiempo guardar aspectos de nuestra vida para luego entregársela al pecado y considerar que con esa porción que hemos entregado al Señor es suficiente. Estoy viviendo una vida cristiana radical, cuando en realidad no es así. Si quieres, como decía el texto de Lucas 9:23, y lo citábamos en los signos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, me impacta mucho que el texto de Lucas nos dice tome su cruz cada día, y no hay forma de que usted vea este texto y no entienda el peso de las palabras que está transmitiendo. Está diciendo que solo es posible seguir al Señor si usted se niega a sí mismo y toma la cruz cada día. Por lo tanto, cada día debe evidenciar usted el cristianismo radical. No se trata de sectores o tiempos en los cuales usted va a vivir una vida cristiana radical. No será ciertas etapas, es cada día, mi hermano. Un cristianismo radical es el que sabe que cada día debe enfrentar nuevas batallas, que cada día va a enfrentar tentaciones, que cada día debe ajustarse a la voluntad del Señor, que cada día su esfuerzo debe ser total y absoluto. Mi amada iglesia, debemos tomar el cristianismo radical cada día. Todo esto de alguna manera nos lleva a comprender lo que queremos decir por cristianismo radical. No se trata de hacer póster, de estar todo el tiempo colocando imágenes o textos bíblicos en nuestras redes sociales. Cristianismo radical es que todas las áreas de nuestra vida se ajustan a la raíz del Evangelio. Permítame entonces pasar a mi siguiente punto, el punto número 2. Y es por qué es importante esto. ¿Por qué es importante que hablemos en la iglesia de cristianismo radical? Y es común encontrar a muchos que militan en el cristianismo hacer afirmaciones como, pero no debemos ser tan religiosos.
Hay que tener cuidado con exagerar en la vida cristiana. ¿No estamos siendo legalistas también? Una vida de fe es una cosa, pero una vida cotidiana es otra. Uno escucha a muchos cristianos hacer afirmaciones como esta, pero en realidad todas estas declaraciones no son sino evidencia de un cristianismo esporádico. Uno que pretende tener una fe intermitente. Un cristianismo que está bien solo para los domingos en la mañana. Un cristianismo que se ajusta solo para ciertas reuniones, para ciertas personas, para cierto lenguaje. Una manera de actuar que se suscribe solo a un ambiente religioso, pero que no hace parte de una realidad de vida. Hablar de cristianismo radical necesariamente nos debe llevar a comprender que este no es esporádico, no es intermitente. La verdad es que algunos no son radicales en su cristianismo porque creen que el cristianismo es solo una parte de su vida. Quizás una parte importante. Quizás viven todos los días agradecidos por la salvación, por la certeza de la salvación en la que ellos descansan por los méritos de Cristo. Pero al final es eso, solo una parte de su vida. Y esa parte debe competir con otras áreas como son su vida social, su vida laboral, sus afectos, entre otros. Pero este sermón tiene como objetivo que recordemos que al hablar de cristianismo no nos referimos, mi hermano, a unas etapas de nuestra vida, sino a la vida misma, a lo que nosotros somos, a lo que en realidad es nuestra existencia. Y todo lo que vivimos, sea bueno o sea malo, debe ser sopesado a la luz de la obra de Cristo en nosotros, y todo lo que redunde para su gloria, ya sea tu ambiente laboral, ya sea tu vida social, familiar, todo debe ser sopesado a la luz del Evangelio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿por qué es importante tener una vida cristiana radical? Permítame darle 3 razones en este punto. Y la primera es que Dios te lo ordena. Dios te lo ordena. Escuchamos al comienzo a nuestro Señor Jesucristo decir: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Señor señaló el corazón del asunto. Si nosotros colocáramos un escriba en medio de esta iglesia, en medio de nosotros, esta persona sería considerada a nuestros ojos irreprensible. Para nosotros señalamos el escriba o el fariseo como algo negativo porque ha sido producto de la mutación que dio su nombre. Su nombre ha sido emblemático para referirse a la hipocresía, pero en tiempos del Señor Jesucristo, ver un escriba, ver un fariseo, es ver a lo mejor de la estirpe religiosa del momento. Eran hombres de una extrema devoción, conocedores de la ley, ajustando cada aspecto público de su vida a lo que eran los preceptos divinos. Todo ello en una forma externa, claro está, pero que vivían su fe externa ajustándose a ello. Ahora, ese fariseo puesto en medio de nosotros parecería a los ojos de todos el mejor de los cristianos. Y el Señor Jesucristo dice: si ustedes no los superan a ellos, no entrarán al reino de los cielos. Porque es muy fácil vivir la vida cristiana si solo se trata de hacer ciertas cosas y parecer cristiano.
Si solo se trata de lo que otros ven, del ritualismo, de lo que es el formalismo cristiano, pero en realidad no ser un cristiano radical. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Cristo en Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Las palabras que Dios dirigió al pueblo de Israel cuando ellos estaban en cautiverio, recordemos cuáles fueron a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y dijo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y necesitamos saber por qué debemos vivir vidas cristianas. Y la noticia es, mi hermano, que es necesario porque Dios te lo ordena. Dios no quiere obediencia a media, sino una entrega total. Y lo segundo, en este caso, el punto número 2 dentro de este, es que nuestro corazón lo necesita. Nuestro corazón lo necesita. No solo Dios lo ordena, sino que lo necesitamos. El mismo Jeremías dijo unos capítulos antes, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué debes tener una vida cristiana radical? Porque tu corazón es engañoso. Siempre te va a decir tu corazón, no exageres, así estás bien. Has dado suficiente. Has hecho lo que has hecho con tu fuerza, con tus capacidades. Hasta aquí, ese es tu límite. No puedes ser más. En realidad, esto eres tú. El engaño que nuestro corazón constantemente susurra a nuestros oídos es que podemos permitirnos vivir episodios en los que no respondamos como creyente. Baja por un momento la cruz, desecha por un momento el cristianismo. Eso te lo dirá tu corazón constantemente. No está mal probar un poco de pecado, permitir que tu mente vuele hacia lo que es contrario a la voluntad divina. Tu corazón es engañoso, por eso debes vivir un cristianismo radical. Pero también tu corazón es perezoso a la vida espiritual. Es en esencia perezoso. Necesitamos vidas cristianas radicales, pues constantemente la pereza será el estado en el que nosotros nos encontraremos. Y creo que todos podemos decir que es cierto. A nuestro corazón le parecerá aburrida muchas veces la Biblia. Insufrible los sermones. Exasperante los devocionales. Agotadores los momentos de oración. Una carga muy pesada las meditaciones espirituales cada día. Los medios de gracia parecerán algo insoportable. Todo eso tu corazón lo sentirá porque es perezoso para la vida espiritual. Tu corazón no saltará de emoción como cuando ve el pecado. Cuando ve el pecado sí salta de emoción. Correrá como el perro cuando ve a su amo. Eso no pasará con tu corazón con los medios de gracia. Y necesitas una vida espiritual radical porque tu corazón no te ayudará a eso. Necesitamos ser radicales, pues nuestro corazón buscará evadir su responsabilidad. Nuestro corazón buscará evadir nuestra responsabilidad. Esta fue la respuesta de Adán y sigue siendo el primer impulso de nuestro corazón. Nuestro corazón dirá, está bien lo que hice, es pecado, es cierto, pero está bien. Buscar placer no es malo, aunque esto no se ajuste a los preceptos divinos. Tu corazón te dirá eso.
Si al final eres feliz, debe haber algo bueno en ello. Tu corazón te lo dirá siempre. Y necesitamos tener vidas radicales porque tu corazón te dirá que evadas tu responsabilidad delante del Señor. De manera que ¿por qué necesitamos un cristianismo radical? Porque Dios lo ordena, porque nuestro corazón lo necesita. Por último, en este punto, porque es la expresión más clara de adoración. Es la expresión más clara de adoración. Esta es la conclusión a la que llegó el apóstol Pablo después de utilizar 11 capítulos para hablar de la salvación en el libro de Romanos. Él empezó en el capítulo 1 hablando de la condición de todos los hombres delante de Dios y delante de su ira. Y llegará hasta el capítulo número 11 hablando acerca de la salvación. Y cuando pasa el capítulo 12, aterriza en esta poderosa verdad. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, Pablo está diciendo que nuestro culto no se limita a las 3 horas del domingo. Que no se trata de cantar simplemente unos himnos, escuchar una predicación, leer juntos la Biblia, partir el pan y los sacramentos juntos. Nuestro culto de adoración pública es esa. En una forma congregacional nos reunimos, pero nuestro culto racional hace parte de cada día de nuestra vida. Tú puedes decir que cumples con el culto congregacional, porque en hábito te reúnes cada domingo, pero no tienes culto racional. ¿Por qué? Porque no haces lo que Pablo está diciendo, que entregues todo tu cuerpo en sacrificio vivo al Señor. Nuestro culto racional es cada momento de nuestra vida. Es cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cuando le decimos no al pecado, cuando detenemos nuestra mano para no tocar lo que es ilícito, cuando refrenamos nuestra lengua para hablar lo que no conviene ni edifica, cuando cerramos nuestros ojos para que no miren lo que al Señor no le agrada. Eso es nuestro culto racional. Cuando nuestro cuerpo es sometido incluso a la prueba y sufrimos si es necesario con tal de seguir agradando al Señor. Pero ¿cómo será eso posible si no abrazas un cristianismo radical? ¿Qué hemos visto? Hasta ahora hemos definido qué es cristianismo radical. Hemos dicho por qué es importante. Ahora permítame pasar al punto número 3, es cómo entender si lo evidenciamos o no. Y yo creo que cómo podríamos identificar, es necesario esa pregunta, si tú y yo estamos viviendo un cristianismo en una forma genuina. Es la pregunta que comúnmente se hacen aquellos que están interesados por agradar a Dios. Los que están interesados por agradar a Dios siempre se preguntarán esto una y otra vez. ¿Estoy siendo genuino en mi fe? ¿Estoy caminando conforme a la palabra del Señor? ¿Mi sendero es un sendero de cristianismo radical o me estoy ajustando a lo que el Señor Jesucristo dijo que no debía hacer? Soy como el fariseo, soy como el escriba. Es un buen comienzo el que te preguntes esto, pero no lo es todo. No lo es todo. Es necesario experimentar un cristianismo radical y saber si nosotros lo estamos evidenciando. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora permítame decir algo aquí. Los frutos no hacen al árbol. Es el árbol el que hace los frutos. Lo que hacemos o no hacemos no nos hace radicales en el cristianismo, sino que cuando abrazamos nuestra fe en forma radical,
esto nos llevará a hacer cosas. Y lo que hacemos será lo genuino. Pero porque nuestra fe ha abrazado el cristianismo, nuestro corazón en forma radical. Son los frutos que hay en nuestro corazón, que evidenciaremos en ese obrar. Por lo tanto, yo quiero llamar la atención de cada uno de los que están aquí, que nosotros miremos ciertas preguntas que nos ayudarán a identificar si estamos viviendo el cristianismo en forma radical. Y quiero, mi hermano, tratar de ser lo más simple y poder de alguna manera guiarle en un aspecto práctico de este sermón. Quiero que considere usted estas preguntas y que si la puede anotar, las anote y luego le dé respuesta, o si su corazón puede hacerlo, podía hacerlo en forma inmediata. Estas preguntas están dirigidas a dos campos. La primera, están encaminadas a que usted note si hay evidencias internas que le sirva a usted para reconocer si está viviendo el cristianismo radical. Y por ello quiero que considere tres cosas. Lo primero es si usted está tomando en serio su relación con Dios. Si usted está tomando en serio su relación con Dios. Y es necesario partir de aquí, pues su voluntad, mi hermano, no será movida si en realidad su relación con Dios no es importante. Lo que quiero decir es que usted nunca va a procurar vivir un cristianismo radical si su relación con Dios es simplemente algo pasajero, algo sin importancia. Nunca vivirá en una forma radical su cristianismo si Dios es solo un evento, solo un momento, mas no una relación. Y usted debe recordar que en realidad esta es la relación más importante de su vida. Más que su matrimonio, más que su noviazgo, más que su paternidad, más que sus amistades. ¿Y por qué es más importante que todas las otras relaciones? Porque todas las otras relaciones tienen fecha de caducidad. Pero su relación con Dios, de esa relación con Dios, dependerá su eternidad. Ella incluso traspasará a la gloria eterna si usted está en buena relación con Dios. Pero si usted no está en buena relación con Dios, quiere decir que es enemigo de Él, esa relación también traspasará, pero a la condenación eterna. Por lo tanto, es de vital importancia que usted se pregunte si está tomando en serio su relación con Dios. La segunda pregunta que quiero que considere es si usted tiene un genuino interés por identificar y mortificar sus pecados. Si usted tiene un genuino interés por identificar y mortificar sus pecados. Pablo dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista de pecados. Pero el llamado es a hacer morir lo terrenal en nosotros. El interés por estar sano siempre va a ser evidenciado ¿en qué? En las medidas que tomamos para no exponer nuestra salud en forma inadecuada. Podríamos también medir qué tan radical es nuestro cristianismo en proporción al trabajo que nosotros empleamos en el trato con nuestros pecados. Si estás interesado en identificar los pecados que todavía están allí en tu corazón y mortificarlo, hazte esta pregunta. Si no estás interesado en ello, si no te preocupas por ello, no estás viviendo un cristianismo radical. Y la última pregunta para medir las evidencias internas es si tú sabes lo que la Biblia dice sobre tu condición. ¿Sabes lo que la Biblia dice sobre tu condición? Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es cierto, pero la Biblia debe ser leída, debe ser estudiada. Y nos es menester sopesar todo a la luz de la Escritura. ¿Tú reconoces lo que la Biblia dice acerca de tu condición? ¿Tú entiendes lo que la Biblia advierte de seguir en esa condición en la que estás? ¿Tú entiendes lo que la Biblia demanda de ti en cada momento y en cada área de tu vida? La Biblia te capacita para hacer acto para toda buena obra, para que consideres cada momento de tu vida. Por ello, si hablamos de vidas radicales, ellas siempre van a ser en consecuencia a la exposición bíblica, de conformidad a toda la exposición que nosotros vamos a experimentar de la Escritura. Existen creyentes que en realidad no saben lo que la Biblia dice acerca de su actuar. Ellos no saben lo que la Biblia dice acerca de su actuar. Ellos pecan y pareciera que no entendieran que eso es pecado. Es más, no saben que es pecado. Todavía se aplica aquella sentencia dada en el Antiguo Testamento de que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, pero no tome este texto como una excusa, porque el texto no está excusando a nadie. De hecho, es una afirmación lamentable que el pueblo del Señor peque por falta de conocimiento. Es lamentable que tú no sepas que estás mal delante de Dios, que tu obrar, que tu actuar, que tu conducta, que la forma en que tú hablas, que la forma en que tú actúas, que cómo estás conduciéndote es contrario a la voluntad divina. En realidad es lamentable que esto sea así. No vas a tener vida cristiana radical si no sabes lo que la Biblia dice sobre el aspecto de tu vida que estás viviendo el día de hoy. Viene el segundo campo en el que están dirigidas estas preguntas. Será para medir nuestro cristianismo, ahora analizarlo en las evidencias externas. Ya vimos las internas, ahora veamos las externas. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2:22. La pregunta entonces que debemos hacernos frente a esto en el aspecto externo es: ¿huimos del mundo y lo que éste ofrece? ¿Tú quieres sopesar tu cristianismo y saber si es radical? ¿Tú estás huyendo del mundo? ¿Cuál José, cuando ves el pecado, prefieres huir a ser expuesto delante de él y medir tu fuerza si en realidad puedes soportar o no la tentación? ¿Te mueves en dirección contraria a la corriente de este mundo, a los afanes, a la filosofía, a las pasiones? Pablo le dice a Timoteo algo muy particular. Le dice: huye. Note que Pablo no le dice: Timoteo, échate a un lado de las pasiones juveniles. No le dice: toma distancia de las pasiones juveniles, o apártate prudentemente de las pasiones juveniles. La palabra que emplea es feugo. En griego ella traduce escapa. Escapa. A Timoteo le dice: escapa de las pasiones juveniles. Escapa de todo aquello que se muestra atractivo a tus ojos, pero que es contrario a la voluntad divina. A toda relación inapropiada, a todo negocio ilícito, a toda práctica que es censurada desde la Escritura, que promueve la sociedad, si es cierto, pero que Dios lo censura. Huye de todo eso. Si tú quieres pesar tu cristianismo y saber si es radical, analiza, considera si aquello que te ofrece el mundo causa en ti el que corras en dirección contraria, o es una dulce invitación que aceptas inmediatamente.
No hablemos de cristianismo radical si nuestras manos, si nuestros ojos, si nuestra lengua saborean lo que el pecado, lo que el mundo ofrece como pecado. No hablemos de cristianismo radical entonces. El apóstol Pablo, citando a Isaías, le dice a los corintios en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Esta es la palabra del Señor dada en el Antiguo Testamento, y Pablo la cita para los corintios. Una iglesia que estaba permeada por el mundo le dice: salgan de en medio de ellos y no toquen lo inmundo. Entonces debes preguntarte: ¿huyes? ¿Te alejas de lo que el mundo ofrece? Y lo segundo es: ¿te acercas a los medios de gracia? Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, pero acércate, busca, entiendes como vital para tu vida, para fomentar tu cristianismo radical, la Biblia, la oración, la meditación, la hermandad cristiana, los sacramentos son importantes y te acercas a ellos. No pienses que podrás desarrollar un cristianismo radical desprovisto de los medios de gracia, porque ellos nutren tu vida y tu fe. Y termino con el cuarto punto que esbocé al comienzo, y es: ¿qué enemigos tiene? ¿Qué enemigos tiene el cristianismo radical? Y en definitiva, los enemigos del cristianismo radical, por todo lo dicho, debe ser descrito en Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Desde el jardín del Edén, este ser creado se mostró sutil y señaló a nuestros primeros padres que se podía ganar más siendo rebelde a Dios que obedeciéndole radicalmente. Y ante el susurro del tentador, ¿qué hizo Adán? Cayó, cedió, su carne fue rebelde a los designios divinos. Desde ese momento, esa acción de nuestro representante en el jardín del Edén vino a ser el modo en que operamos todos nosotros. Vino a ser el estilo de vida, la cosmovisión en el que el hombre se desarrolla, en el que nacen todos los hombres. Por tanto, nos es menester reconocer que si no vivimos vidas cristianas, que si no abrazamos el cristianismo en forma radical, caeremos presa de estos enemigos. Será muy fácil que Satanás susurre en nuestro oído. Será muy fácil que nuestra carne tome ese susurro como algo bueno y que el mundo nos invite a deleitarnos en lo que es contrario a la voluntad divina. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Quiero leer para terminar un texto, Romanos 8, y quisiera a través de este texto señalar cómo nos muestra las dos verdades de las que hemos estado hablando. Por un lado, el hecho de que nuestra salvación no depende de que nosotros tengamos cristianismos radicales. Sabemos, mi hermano, que aquello que hizo en la cruz el Señor fue totalmente suficiente para concedernos y darnos la salvación. Pero esto no debe llevarnos a nosotros a considerar que nuestra manera de vivir el cristianismo no es importante, que nuestra santidad no es importante, que aquel que se dio radicalmente en la cruz no va a exigir de nosotros una obediencia radical. Que aquel que lo dio todo para que en forma total seamos salvos no va a exigirle a su pueblo que vivan
en una absoluta dependencia y obediencia a Él. Mire cómo lo presenta Pablo, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta allí usted dice, gloria a Dios. En verdad, ninguna condenación hay. Él se entregó radicalmente para que nosotros fuésemos radicalmente salvos. Pero esto demanda de nosotros, no se quede en el versículo 1. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 20, porque os digo, Mateo 5:20, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Entonces Pablo dice, es cierto, ninguna condenación hay, pero hay que vivir en las cosas del Espíritu. Hay que ajustar toda nuestra vida a la obediencia al Señor. Mi hermano, yo te invito a que tu cristianismo sea radical, a que todo tu ser y todas las áreas de tu vida estén permeadas por esta verdad, por la obra de Cristo en la cruz. Porque si el Señor no afecta todo en ti, no ha afectado nada.